Dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, el arma más poderosa para usted no ser víctima del maligno con su astucia, con su engaño doctrinal, es que usted tenga un amor ferviente por la verdad. Que usted haya recibido el amor a la verdad, porque cuando usted ha recibido el amor a la verdad, no es lo mismo que haber recibido la verdad. Porque hay gente que se conforma con recibir la verdad a su juicio, él cree y considera que recibió la verdad y eso lo hace tranquilizar y eso lo relaja y eso lo adormece y de alguna manera lo tranquiliza y no se preocupa más por doctrina. Pero resulta, hermano, que el cristiano tiene que haber recibido para ser salvo el amor de la verdad. Que usted ame la verdad, que usted lo que quiera es lo verdadero, lo puro, lo realmente sano. El apóstol Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Un saludo muy especial a todos ustedes, amados hermanos, amigos y seguidores en general. En el nombre de nuestro Señor Jesús, les saludamos desde Francia para compartir con ustedes en esta oportunidad un mensaje de la palabra del Señor. Queremos decirles que hay un propósito del Señor y es el de edificarnos en el conocimiento pleno de nuestro amado Señor Jesús, el Cristo. Vamos a compartir hoy un tema que tiene como título La guerra es real, la guerra es real. Entonces ese es el título que le damos a este pensamiento, a este tema para compartirles. Quiero decirles que cuando se habla de guerra siempre trasladamos nuestra mente a lo que está pasando actualmente acá en Europa, desafortunadamente, y pensamos en esa guerra donde desafortunadamente vemos diariamente cómo las personas sufren y otros mueren, pero hay una guerra que es de la que yo quiero hablar y es la guerra espiritual, una guerra ignorada, porque a veces se ha venido distorsionando desde el comienzo, desde los primeros siglos, se empezó a cambiar, yo creo que desde el año 300 aproximadamente, a partir de allí, del concilio de Nicea, cuando ya entró esa calma, esa paz al cristianismo, producto de ese pacto que hubo allí en el concilio de Nicea, donde ya el imperio dejó de perseguir al cristianismo, pero aunque hubo una calma por algún tiempo, quiero decirles que para la iglesia del Señor siempre ha habido guerra, y desde el comienzo, y el Señor así lo planteó. Vamos a estar mirando, por ejemplo, que el Señor citó un caso que es muy triste ver en la Biblia, y es el caso de Juan el Bautista. Pero antes de lo de Juan el Bautista, podemos ver también cómo dice el Señor: no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Esto es muy interesante entenderlo, porque a veces nosotros, cuando empezamos el cristianismo, de pronto tenemos el pensamiento de que la vida va a ser sin problemas, va a ser una vida sin dificultades, va a ser una vida sin obstáculos, que todo va a ser un jardín, un paraíso en la tierra, que nuestra vida se va a presentar de una manera tranquila y sin ningún sobresalto. Pues quiero decirles que no es cierto. Cuando el Señor empezó a predicar este evangelio, Él dijo: no piensen que yo he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer eso, he venido a traer otra cosa. He venido a traer espada, he venido a traer conflicto, he venido a traer guerra. Entonces es muy interesante entender esto, porque muchas veces a nosotros, seguramente, no sé si a todos, pero a mí me pasó que al iniciar mi vida cristiana, yo creí que la vida iba a ser muy tranquila, sin problemas, porque ya
estaba en las manos del Señor y por ende no iba a haber ninguna dificultad en mi vida en lo adelante. Pero mire, encontré pasajes como este que me fueron abriendo los ojos, pero también fui encontrando en el camino cristiano problemas, dificultades, adversidades. Y entonces eso no es nada extraño ni nada nuevo. Entonces vamos a estar mirando ahora, por ejemplo, cómo el Señor, cuando envió a sus 12 discípulos a predicar, lo primero que hace es hablarles de lo que les espera. Y más que hablarles, dotarlos de lo que necesitaban para esa guerra espiritual que es una realidad. En San Lucas 9:1 dice: habiendo reunido a los 12 discípulos, les dio potestad y autoridad sobre todos los demonios. Entonces uno se pregunta por qué el Señor envía a los discípulos y les da un poder, les da una potestad para hacer frente a los demonios. ¿Y es por qué? Porque el Señor sabe que ellos están yendo a un conflicto, a una batalla, a una guerra espiritual frente al adversario, frente al enemigo. Y entonces lo primero que el Señor hace es darles potestad sobre los demonios y poder para sanar toda enfermedad. O sea, que ya el Señor desde ahí les está diciendo: mire, ustedes van a una guerra, van a un conflicto que es real. Y uno ve, por ejemplo, cuando regresaron ya después el otro grupo que envió después, que envió 70, dice que Él les dice: yo veía a Satanás descender, caer sobre vosotros como un rayo. Pero he aquí, yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y contra toda fuerza del maligno os doy potestad. Quiere decir entonces que el Señor les dice: mire, hay un conflicto, hay una batalla que ustedes tienen que librar y es real. Él les dice: yo veía a Satanás descender, caer sobre ustedes como un rayo. Pero de pronto ellos no lo notaron, claro que no. Posiblemente no, posiblemente en algunos momentos de su trabajo, de su gira evangelística, tuvieron conflictos entre ellos, tuvieron dificultades, enfrentaron momentos difíciles y de pronto pensaron que eso era algo normal de la convivencia en grupo y todo eso, pero no, resulta que era el diablo trabajando, cayendo sobre ellos como un rayo. Entonces, hermano, a veces lo que el diablo hace es atacarnos con esa fuerza que él tiene, con todo lo que tiene, para ver cómo te destruye, cómo acaba con tu vida espiritual, cómo acaba contigo. Entonces, hermano, conmigo, con cualquiera de nosotros que queremos agradar al Señor. Entonces hay una guerra espiritual que es real, que no se puede ignorar. Y también encontramos aquí mismo en San Lucas, en este mismo capítulo 9, a partir del versículo 7 al 9, dice que Herodes tetrarca oyó que todas las cosas que hacía Jesús, y esas cosas lo tenían perplejo. Pero también dice que estaba perplejo porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos. Otros decían: Elías ha aparecido. Otros: algún profeta de los antiguos ha resucitado. Pero mira lo que pensaba Herodes, y se decía a sí mismo, y tal vez en público, porque quedó escrito aquí. Dice: y dijo Herodes: a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. O sea, él quería asegurarse de que sí estuviera muerto Juan el Bautista. Quería estar seguro de que sí había cumplido esa tarea que le había encomendado su amada. Porque por amor a una mujer fue que él lo hizo decapitar. Entonces ahí tenemos una realidad de algo que sucedió y que fue algo así como el abrebocas del Evangelio. Así empezó esto del Evangelio. Empezó con una guerra real del diablo cayendo sobre los discípulos como un rayo, y en el caso de Juan el Bautista siendo la primera ofrenda humana que se cobró el enemigo, ¿sí? Para acabar o para ver si podía por la fuerza exterminar este propósito de Dios, la predicación del reino de Dios en la tierra.
Entonces hay una guerra espiritual que es real. El apóstol dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra gobernadores, contra potestades, contra principados, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, cuando usted tiene problemas, es posible que no sea un producto de la casualidad o de la vida misma cotidiana, que se dan cosas y roces por ahí. No, es muy posible que sea el enemigo que está trabajando contra usted, y por eso a veces vemos que salimos de un problema y entramos en el otro. Entonces quiero decirle, hay una batalla, hay una guerra real. Y yo quiero decirle que el diablo tiene dos frentes de guerra. Nos hace guerra al maligno en dos aspectos, en dos frentes. Uno es en el frente moral, porque él sabe que la ley de Cristo implica una vida moralmente agradable al Señor, en lo más posible, en lo más acertado o cercano posible a la santificación, porque es un proceso que se está librando en nuestra vida diariamente, pero que hay que irlo llevando. Por eso dice la Biblia, el que es santo, santifíquese todavía. O sea, siempre estamos en ese propósito del Señor de ser cada vez mejores para agradarle, pero quiero decirle que ese apenas es un frente de guerra del maligno, la parte moral. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe lo que dice la Escritura en 1 Corintios 6:9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredan el reino de Dios. Y eso erais algunos, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. O sea que el Señor nos ha sacado de una vida inmoral, bíblicamente hablando, y nos ha puesto en sus manos para seguir una vida agradable a Él. Pero ese apenas es un frente de batalla, y el diablo lo sabe, y por eso lucha contra nuestra vida personal, para que usted o para que yo en algún momento fallemos, ofendamos, pequemos contra el Señor. Y entonces esa lucha es diaria. La Biblia dice, a través del apóstol, dice que nosotros batallamos internamente. Batalla la carne contra el espíritu. El espíritu está dispuesto, la carne es débil, dijo el Señor. Entonces hay un conflicto, hay una batalla moral de santificación constante, y el enemigo que no quiere que tú agrades al Señor, y el diablo quiere que tú peques. Y así vamos en esta batalla diaria. Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque con la mente sirvo a Dios, pero con la carne al pecado. O sea, hay un conflicto que él encontraba, que diariamente tenía que estarse con mucha atención para que su vida, como él decía, para que él, que era heraldo para muchos, no fuera a ser eliminado. Entonces, en la batalla personal, individual de cada uno de nosotros es continua, la batalla moral. Pero yo quisiera decirles que apenas, repito, es un frente de batalla, es un frente de guerra, la parte moral. Porque hay otro frente en que el diablo está atacando a la iglesia, y la ha atacado desde siempre, esto no es nuevo. Y es la batalla doctrinal. La batalla doctrinal es el otro frente de guerra en que nosotros tenemos que confrontar o enfrentar al enemigo nuestro. Sabemos que él es mentiroso y padre de mentira, y que él vino a engañar, dice la Biblia, él vino a hurtar, matar y destruir. Pero hermanos, lo que él quiere destruirte no solamente es con el adulterio, con la fornicación, con la mentira, con cualquier debilidad de la carne. No, hay algo más. Y es que él quiere destruir al cristiano, a la iglesia, con el ataque a la doctrina de Cristo. Y esto no es nada nuevo. Usted dirá, pero es que ahora es donde la profecía se está cumpliendo. No, la Biblia dice que el espíritu del anticristo desde los apóstoles se anunció que ya estaba en acción. El espíritu de apostasía, de engaño, de mentira, ya estaba desde el tiempo de los apóstoles. No es nada nuevo de ahora. Entonces, significa que esa batalla se está dando, la iglesia la está dando desde los inicios mismos de ella.
Entonces, por eso nosotros tenemos que tener en cuenta que no solamente estamos batallando contra los deseos, contra las tentaciones de la carne, contra las obras de la carne, sino que estamos batallando doctrinalmente. Y a esa batalla hay que salirle al paso. Hay que salirle. El apóstol le dice a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. Él no le dice: pelea la buena batalla de la moral. Porque eso es obvio, todo el tiempo tenemos que santificarnos cada día más en el Señor. Esa batalla no la desconoce ningún cristiano. Pero él le dice: no, hay otro frente de guerra, que es el de la doctrina. Pelea la buena batalla de la fe. Pero también ya le había dicho anteriormente en el capítulo 4 de 1 Timoteo, versículo 16, cuando le había dicho: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en esto, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, desafortunadamente, hay mucho cristiano que está ignorando esta batalla, esta guerra doctrinal que tiene que librar el cristiano. Y entonces mucha gente va a las iglesias y ni siquiera muchos de los hermanos llevan la Biblia. No les interesa como ellos mismos corroborar lo que está ahí. Mucho menos les va a interesar si lo que pusieron en la Biblia, todo es inspirado, todo es palabra de Dios, o si por ahí el enemigo, como ya está escrito y comprobado, también le ha metido la mano a las escrituras. Eso está en la palabra del Señor. El apóstol Pedro hace una denuncia desde su carta y dice que hay un problema serio. Dice que las cartas que escribe el apóstol San Pablo, dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Tu hermano, quiere decir que las cartas que el apóstol Pablo estaba escribiendo desde ese mismo tiempo de los apóstoles y que estaban siendo enviadas a las iglesias, ya habían indoctos e inconstantes que les estaban poniendo cosas o quitándole cosas que estaban en ella escritas. Entonces eso es muy grave, porque San Pedro está denunciando que la escritura escrita por los apóstoles, en este caso por Pablo, pero también dice, así como las otras escrituras, estaban siendo, dice, torcidas por hombres indoctos e inconstantes. Yo no estoy hablando de alguien que salía predicando otra cosa, no, estoy hablando de gente que tomaba las cartas escritas por los apóstoles y las adulteraba, o les ponía algo más o les quitaba. Y esa carta seguía su camino hacia otra iglesia, pero llegaba ya con otra adulteración, con otra cosa distinta por ahí. Con mucha sutileza, pero le metía la mano al enemigo con su astucia. Entonces, hermano, esto es muy grave. Esto es muy grave lo que anuncia o denuncia aquí públicamente el apóstol San Pedro en esta carta que él escribe, y dice cómo indoctos e inconstantes estaban torciendo las escrituras. Entonces eso es muy grave, pero eso apenas demuestra que la lucha del enemigo, la guerra doctrinal, la está librando desde esos tiempos contra la iglesia. Entonces hay una guerra doctrinal tremenda, tremenda. Miren lo que dice el apóstol San Pablo aquí en 1 Timoteo 4:1, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto es tremendo lo que está anunciando aquí el apóstol San Pablo, que algunos apostatarían, algunos dejarían la doctrina apostólica sana de la época de ellos, lo que ellos llamaban la doctrina de Cristo, porque así originalmente se llama la doctrina verdadera del cristianismo. Usted lo encuentra en 2 de Juan capítulo 1, apenas tiene un capítulo la carta, versículo 9. El que tiene la doctrina de Cristo, ¿qué tiene en esa doctrina? ¿De qué le habla esa doctrina? ¿De quiénes o de cuántos? Dice, el que tiene la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces, muy interesante. ¿Y cómo tenemos al Padre y al Hijo? Como el Hijo lo planteó.
como la Escritura de antemano lo planteó. Al Padre como el único Dios verdadero, así lo presentó Cristo. Y al Hijo como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, así lo reveló el Padre a Pedro. Esa es la doctrina de Cristo. Así está en la Biblia, usted lo puede corroborar. San Juan 17:3 y la revelación hecha por el Padre a San Pedro, donde le dice: yo también te digo que tú eres Pedro, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces la roca es Cristo, pero Pedro es un pedazo de piedra, de roca. Entonces, en ese fundamento de lo que le reveló el Padre desde el mismo cielo, porque eso lo dice Cristo, te lo reveló mi Padre desde el cielo. Y estaba hablando Cristo en persona con Pedro, para que usted saque una conclusión ahí. Ahí no hay modalismo en esa revelación. Él le dice: mi Padre desde el cielo te reveló. ¿Quién soy yo? Que soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, en esa revelación tiene que estar fundamentada la iglesia. Por eso la Biblia dice: edificaos sobre fundamento de apóstoles y profetas. Entonces a los apóstoles se les entregó un fundamento doctrinal, que es el que acabo de mencionar. Según San Juan 17:3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y según la revelación que le da el Padre a Pedro desde el cielo. Y está claro que Él le dice: a ti te entrego las llaves del reino de los cielos. Esa primera llave es precisamente esa revelación de quién es el Hijo de Dios. Porque tenían dudas, unos decían que era algún profeta, que era alguien por ahí del pasado, pero Pedro tiene la revelación, y sobre esa revelación tiene que edificarse la iglesia, sobre que Cristo es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y nada más. La Biblia dice que ninguno piense más allá o interprete más allá de lo que está escrito. O sea, tenemos que creer, el Señor lo dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura. Entonces nosotros estamos seguros, hermano, que hay una guerra doctrinal que viene desde el tiempo de los mismos apóstoles. Ya venían adulterando las cartas y las otras escrituras para engañar al pueblo del Señor. Y por eso San Pablo tenía un temor tremendo. Él decía: yo temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Claro, porque él sabe que el diablo en su astucia va a hacer cosas, artimañas, y las hizo, como esa de adulterar las cartas de los apóstoles y las otras escrituras desde esos tiempos. Afortunadamente, gracias al Señor, se está conociendo ahora manuscritos y fuentes más fidedignas a lo que escribieron los apóstoles realmente. Bien, ahora, eso es lo que dice la Escritura. Entonces, ¿qué hacer nosotros para contrarrestar esa guerra doctrinal que está librando el cristiano? Una de las armas primarias o más importantes para usted no ser vencido en esta guerra doctrinal que el enemigo está planteando se encuentra en 2 Tesalonicenses 2:10. Segunda Tesalonicenses 2:10 dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Pero mire esta otra parte, aquí es donde yo encuentro el arma más poderosa para usted vencer en esta guerra doctrinal que el enemigo está librando contra usted como cristiano. Dice: por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, el arma más poderosa para usted no ser víctima de el maligno con su astucia, con su engaño doctrinal, es que usted tenga un amor ferviente por la verdad, que usted haya recibido el amor a la verdad, porque cuando usted ha recibido el amor a la verdad, no es lo mismo que haber recibido la verdad. Porque hay gente que se conforma con recibir la verdad a su juicio. Él cree y considera que recibió la verdad, y eso lo hace
tranquilizar y eso lo relaja y eso lo adormece y de alguna manera lo tranquiliza y no se preocupa más por doctrina. Pero resulta, hermano, que el cristiano tiene que haber recibido para ser salvo el amor de la verdad. Que usted ame la verdad, que usted lo que quiera es lo verdadero, lo puro, lo realmente sano. El apóstol Pedro dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. O sea, pero yo tengo que desear, yo tengo que amar la verdad, porque aquí dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Entonces hay cristianos que ya no desean como niños recién nacidos la verdad, la leche espiritual sin adulteramiento, la doctrina pura, sana, apostólica realmente. No la desean, porque ellos ya no se sienten como niños, porque ya tienen un título de teología, porque ya llevan décadas en el evangelio, porque ya tienen ministerios, porque son predicadores, porque tienen ya un cargo en una iglesia, o porque simplemente consideran que ya tienen todo lo que necesitan y nada más. Pues bien, el apóstol le dice a la iglesia de esa época, pero quedó registrado para todos nosotros, que hay que desear como niños recién nacidos. O sea, no importa que yo lleve más de 3 décadas caminando con Cristo, yo tengo que desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Y cuando yo entonces siento ese apetito, esa hambre, esa sed de la leche espiritual pura, sin adulteramiento, hermano, el Señor, por ese amor que yo siento a la verdad, me guarda de ser víctima de ese espíritu engañoso que Él envía. Porque eso es lo que dice ahí en 2 Tesalonicenses 2, 10 y 11, dice que les envía un poder engañoso por cuanto no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira y sean condenados. O sea que si hay algo que enoja al Padre, lo disgusta sobremanera, es que usted no tenga amor a la verdad. Que a usted le importe lo mismo cómo lo bautizaron, si es bíblico o no. Que a usted le importe lo mismo si su pastor realmente le está dando una leche sana espiritualmente o le da lo que aprendió en el instituto y nada más. Entonces, muy interesante esto, que nosotros deseemos como niños. El Señor dijo: si no os volvéis y os hacéis como niños, no podéis entrar al reino de los cielos. Hermano, tiene que dejar los egos, el orgullo de cuánto sé yo, de cuánto me enseñaron, el diploma que tengo, los títulos que tengo. Pablo dice: todo eso, todo lo que era para mí ganancia, lo estimo como basura para ganar a Cristo. Y me propuse no saber cosa alguna sino a Cristo y a este resucitado. Y no fui a ustedes con excelencia de palabras, de humana sabiduría. O sea, eso no es lo que importa. Lo que importa es que tengamos la doctrina pura, la leche espiritual no adulterada. Yo quiero contarles algo que encontré en mi amor por la verdad. Mire, encontré algo muy especial. Y es el origen, de dónde surgió la palabra herejía. Para que usted sepa el origen de esta palabra herejía, quién la inventó y para aplicársela a quién.